¿Alguna vez te has preguntado si el piloto que comanda tu avión es realmente quien dice ser? El caso de Marcos Hernández López es quizás uno de los más inquietantes y asombrosos fraudes en la historia de la aviación comercial. Durante 15 años, este hombre de origen español logró pilotear aviones comerciales para 3 distintas aerolíneas internacionales sin poseer una licencia de piloto válida. Un engaño que puso en riesgo la vida de más de 250.000 pasajeros que, sin saberlo, pusieron su confianza en las manos de un impostor. Nacido en un pequeño pueblo de Valencia, Marcos siempre había estado fascinado por los aviones. Desde niño pasaba horas observando los aviones despegar y aterrizar en el aeropuerto cercano a su casa. Su padre, un mecánico de aviación, alimentaba esta pasión contándole historias sobre los diferentes modelos de aeronaves y explicándole cómo funcionaban. Para su 13º cumpleaños, Marcos recibió un simulador de vuelo como regalo, un programa que dominaría con una facilidad asombrosa en cuestión de meses. Siempre supe que sería piloto, comentaría años después durante su primer interrogatorio. Lo que no sabía era que no tendría el dinero para hacerlo de manera convencional. La historia de este extraordinario engaño comenzó en 2003, cuando Marcos, entonces un joven de 27 años, trabajaba como asistente de tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Su puesto le permitía observar de cerca las operaciones diarias y, lo más importante, familiarizarse con los procedimientos y la jerga técnica de los pilotos. Pero su verdadera ventaja residía en su habilidad para los idiomas y su memoria fotográfica, 2 características que resultarían fundamentales para su elaborado plan. El primer paso en su ascenso hacia los cielos fue la creación meticulosa de una identidad falsa. Utilizando sus conocimientos en diseño gráfico, había estudiado 2 años en la universidad antes de abandonar por problemas económicos. Marcos fabricó una licencia de piloto comercial a nombre de Martín Heredia Lopera. La atención al detalle era impresionante. Desde el papel especial con marcas de agua hasta los sellos oficiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española. Pero una licencia no era suficiente. Necesitaba un historial completo, credenciales médicas y, sobre todo, una explicación plausible para su repentina aparición en el mercado laboral. Aquí es donde la historia se torna aún más fascinante. Durante meses, Marcos investigó exhaustivamente los registros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, buscando estudiantes que hubieran abandonado sus estudios o fallecido poco después de graduarse. Finalmente, encontró a Alejandro Martínez, un brillante estudiante que había muerto en un accidente de tráfico en 2001, apenas 6 meses después de completar su formación como piloto. Con una precisión escalofriante, Marcos comenzó a construir un expediente laboral para su alter ego, afirmando haber trabajado durante 2 años para una pequeña aerolínea en Sudamérica que convenientemente había quebrado dejando pocos registros accesibles. Esta supuesta experiencia en rutas internacionales complejas hacía de Martín Heredia un candidato atractivo para las aerolíneas europeas en expansión. Su primera oportunidad llegó de la mano de Aeromediterráneo, una aerolínea de bajo coste española que en 2005 se encontraba en plena expansión y necesitaba pilotos con urgencia. El Departamento de Recursos Humanos, presionado por cumplir con la creciente demanda, realizó verificaciones superficiales de sus credenciales. La confianza con la que Marcos se desenvolvía durante las entrevistas, sumada a su impresionante conocimiento técnico, adquirido a través de años de estudio autodidacta y miles de horas en simuladores de vuelo avanzados, despejó cualquier duda. Pasé 3 entrevistas y 2 simulaciones de vuelo, recordaría más tarde. Estaba aterrorizado, pero también extrañamente seguro.
Conocía cada procedimiento, cada botón, cada protocolo mejor que muchos pilotos certificados. La teoría nunca fue mi problema. Su primer vuelo como copiloto fue en la ruta Madrid-Lisboa, una ruta relativamente sencilla que completó sin incidentes. El capitán Miguel Sánchez, veterano con más de 20 años de experiencia, no notó nada inusual en su nuevo copiloto, salvo quizás un exceso de celo en seguir los procedimientos al pie de la letra. Era extremadamente meticuloso, comentaría Sánchez años después, al ser entrevistado por la comisión investigadora. Repasaba las listas de verificación 3 veces si hacía falta. En ese momento me pareció la actitud de un novato responsable. Lo que nadie sabía era que esa meticulosidad ocultaba un miedo atroz. Marcos era perfectamente consciente de que un solo error podría no solo desenmascararlo, sino costar vidas inocentes. Esta conciencia lo convertía paradójicamente en uno de los pilotos más cautelosos de la flota. Durante los siguientes 3 años, Marcos, o Martín, como lo conocían sus colegas, ascendió rápidamente. Su dedicación, disponibilidad para cubrir rutas en días festivos y aparente experiencia en situaciones complicadas lo convirtieron en un activo valioso para la aerolínea. Para 2008 ya había sido ascendido a capitán y comandaba vuelos a destinos como París, Roma y Berlín. La segunda fase de su engaño comenzó cuando Aeromediterráneo fue adquirida por una compañía mayor, generando una reestructuración que amenazaba con revisiones más exhaustivas del personal. Anticipándose a esto, Marcos renunció voluntariamente y con sus excelentes referencias aplicó a un puesto en Transatlantic Airways, una prestigiosa aerolínea británica con rutas intercontinentales. El cambio representaba un salto cualitativo. Ya no se trataba de vuelos cortos dentro de Europa, sino de comandar Boeing 767 en rutas transatlánticas que implicaban mayor complejidad técnica, largas horas de vuelo y condiciones meteorológicas extremadamente variables. Para prepararse, Marcos invirtió una suma considerable en un simulador de vuelo profesional que instaló en el sótano de su apartamento en Londres. Durante 6 meses, antes de su incorporación a Transatlantic, se sometió a un régimen brutal de entrenamiento, simulando todo tipo de emergencias y condiciones adversas. Dormía apenas 4 horas al día, obsesionado con dominar cada aspecto del Boeing 767. No podía permitirme ni un solo error, confesaría. Cada noche soñaba con tormentas eléctricas, fallos hidráulicos, despresurizaciones. Me preparaba para lo peor, porque sabía que, a diferencia de un piloto real, yo no tenía margen para equivocarme. Su dedicación dio frutos. Durante su evaluación inicial en Transatlantic, sus examinadores quedaron impresionados con su manejo de situaciones de emergencia simuladas. Lo que interpretaron como años de experiencia sólida era en realidad el resultado de meses de práctica obsesiva en un sótano londinense. Para 2010, Marcos ya comandaba vuelos regulares entre Londres y Nueva York, una de las rutas más prestigiosas y lucrativas de la aviación comercial. Su salario se había multiplicado por 5 desde sus inicios, permitiéndole llevar un estilo de vida que jamás habría imaginado posible. Pero con el éxito llegaron también las complicaciones. La primera grieta en su elaborada fachada apareció durante una escala en el aeropuerto JFK de Nueva York. Un supervisor de operaciones, revisando rutinariamente la documentación de la tripulación, notó una discrepancia en la fecha de emisión de su licencia. Cuando lo confrontó, Marcos explicó con serenidad que se trataba de un error administrativo común durante la transición al sistema digital de licencias en España. La explicación, aunque plausible, generó suficiente inquietud como para que el supervisor hiciera una anotación en su expediente.
Una anotación que años más tarde sería fundamental en su desenmascaramiento. Para complicar aún más las cosas, durante un vuelo particularmente turbulento sobre el Atlántico Norte, Marcos tuvo que enfrentarse a su primer incidente grave, una descompresión parcial de cabina que requirió un descenso de emergencia a 10.000 pies. Su manejo de la situación fue impecable, siguiendo todos los protocolos establecidos con una precisión que impresionó a la tripulación de cabina y a su copiloto. Lo que nadie sabía era que tras su apariencia calma, Marcos estaba experimentando un terror absoluto. No por la emergencia en sí, para la cual se había preparado extensamente, sino por la investigación post-incidente que inevitablemente seguiría. Cada investigación significaba más ojos escrutando su historial, más preguntas sobre su formación, más oportunidades para que su engaño quedara al descubierto. Por fortuna para él, la investigación concluyó que la descompresión había sido causada por un defecto en una válvula de presurización, exonerando completamente a la tripulación. De hecho, el informe elogió la experiencia y profesionalismo del capitán Heredia al manejar la situación. Este incidente, lejos de perjudicarlo, consolidó su reputación como un piloto excepcional, capaz de mantener la calma bajo presión extrema. La ironía no escapaba a Marcos. Su mayor temor, ser descubierto, lo había convertido en un piloto mejor que muchos de sus colegas certificados. Para 2012, Marcos ya había acumulado más de 5.000 horas de vuelo registradas oficialmente, todas sin una licencia legítima, y era considerado uno de los capitanes más confiables de Transatlantic Airways. Su conocimiento técnico, adquirido a través de estudio constante y práctica en simuladores, superaba en muchos aspectos al de pilotos con formación tradicional. Sin embargo, el estrés constante comenzaba a pasar factura. Desarrolló insomnio crónico y ataques de ansiedad que ocultaba cuidadosamente a sus colegas y a los médicos durante sus revisiones semestrales. Comenzó a tomar ansiolíticos sin prescripción para poder dormir, una práctica estrictamente prohibida para los pilotos en activo. La tercera y última fase de la extraordinaria carrera fraudulenta de Marcos comenzó en 2013, cuando recibió una oferta para unirse a Emirates, la prestigiosa aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos. El puesto ofrecía un salario estratosférico y la oportunidad de pilotar el Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo. Para alguien apasionado por la aviación como Marcos, era una tentación irresistible. Sin embargo, Emirates era conocida por sus exhaustivos procesos de verificación de credenciales. Consciente de este obstáculo, Marcos orquestó su movimiento más audaz hasta la fecha. Utilizando los contactos que había cultivado durante años, consiguió que un empleado administrativo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española introdujera sus datos falsos en el sistema oficial. Esta acción, que constituyó un delito federal, fue facilitada mediante un pago de 50 €, en una cuenta en las Islas Caimán. Fue el momento en que crucé una línea que me había prometido no cruzar, admitiría más tarde. Una cosa era falsificar documentos, pero corromper a un funcionario público. Eso me convertía en algo más que un impostor. Con sus credenciales ahora verificables en el sistema oficial, Marcos superó el proceso de selección de Emirates y tras un intenso periodo de formación específica para el A380, se convirtió en uno de los aproximadamente 300 pilotos en el mundo calificados para comandar esta gigantesca aeronave. Su primera ruta con Emirates fue Dubái-Sydney, un vuelo de casi 15 horas que transportaba a más de 500 pasajeros. Al ascender a los mandos del enorme avión por primera vez, Marcos experimentó una mezcla de orgullo profesional y culpa abrumadora. Había llegado más lejos de lo que jamás imaginó,
pero cada nuevo logro aumentaba exponencialmente las consecuencias potenciales de su engaño. La presión psicológica era inmensa. Marcos vivía en un constante estado de alerta, temiendo que cualquier conversación casual con un colega pudiera revelar inconsistencias en su supuesto pasado. Desarrolló un elaborado sistema de mentiras sobre su formación y experiencia previa, manteniendo registros meticulosos de cada detalle que compartía para evitar contradicciones. Su apartamento en Dubái se convirtió en una especie de santuario-prisión. Las paredes estaban cubiertas de diagramas técnicos, procedimientos de emergencia y mapas de rutas que estudiaba obsesivamente. A pesar de ser ya un piloto experimentado con miles de horas de vuelo, seguía dedicando cada momento libre a prepararse, consciente de que no tenía la red de seguridad de una formación formal. Para 2015, la doble vida de Marcos había comenzado a afectar su salud mental de manera significativa. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes y su dependencia de los ansiolíticos aumentó peligrosamente. Durante un vuelo particularmente agotador a Los Ángeles, experimentó una disociación momentánea que, aunque imperceptible para su copiloto, lo aterrorizó profundamente. Por unos segundos no supe dónde estaba, recordaría. Miraba los instrumentos y no reconocía lo que significaban. Fueron tal vez 10 segundos, pero me pareció una eternidad. En ese momento supe que no podía seguir así mucho más tiempo. La ironía cruel de su situación era que, a pesar de su fraude inicial, Marcos se había convertido genuinamente en uno de los mejores pilotos de Emirates. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente sobresalientes y sus conocimientos técnicos impresionaban incluso a los instructores más experimentados. Si hubiera seguido el camino tradicional, probablemente habría sido igualmente exitoso, pero sin el tormento psicológico que ahora enfrentaba. El incidente que finalmente comenzó a desentrañar su elaborada mentira ocurrió de la manera más prosaica posible. Durante una revisión rutinaria de los sistemas informáticos de la Autoridad de Aviación Española en 2017, un técnico notó inconsistencias en los registros de Martín Heredia Lopera. La modificación ilegal realizada años atrás había dejado rastros digitales que, aunque sutiles, resultaron evidentes para un ojo experto. La investigación inicial se llevó con absoluta discreción. Las autoridades españolas, conscientes de las potenciales implicaciones para la seguridad aérea internacional, procedieron con cautela extrema. Durante meses se recopilaron pruebas sin alertar a Marcos ni a las aerolíneas implicadas. El cerco comenzó a estrecharse cuando los investigadores descubrieron que el verdadero Martín Heredia Lopera nunca había existido. Al profundizar en los registros históricos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, no encontraron ninguna evidencia de un graduado con ese nombre. La identidad era completamente ficticia. Mientras tanto, ajeno a la investigación en curso, Marcos continuaba volando regularmente rutas internacionales. Para entonces, su reputación en Emirates era impecable. Había sido seleccionado para entrenar a nuevos pilotos en el simulador del A380 y formaba parte de un comité especial dedicado a mejorar los protocolos de seguridad de la aerolínea. El 17 de marzo de 2018, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow, después de un vuelo desde Dubái, Marcos fue discretamente abordado por 2 agentes de Interpol. La detención se realizó con tal profesionalidad que ni siquiera la tripulación se percató de lo sucedido hasta horas después. Señor Hernández López queda detenido por falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y puesta en peligro de la seguridad aérea.
Fueron las palabras que finalmente pusieron fin a 15 años de engaño. La noticia de su arresto causó conmoción internacional. Los titulares de todo el mundo expresaban incredulidad ante el hecho de que un impostor hubiera podido pilotar aviones comerciales durante tantos años sin ser descubierto. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y debates acalorados sobre la seguridad en la aviación comercial. Para las aerolíneas implicadas, el escándalo representó una crisis de relaciones públicas sin precedentes. ¿Cómo explicar a sus pasajeros que habían confiado cientos de vuelos a un piloto sin licencia? La respuesta inmediata fue intensificar los procesos de verificación de credenciales y anunciar revisiones exhaustivas de todo su personal. Sin embargo, un detalle incómodo emergió rápidamente. En todos sus años como piloto fraudulento, Marcos nunca había tenido un solo incidente atribuible a error humano. Sus evaluaciones de desempeño eran consistentemente superiores a la media y varios de sus colegas lo consideraban uno de los mejores pilotos con los que habían trabajado. Este hecho generó un debate aún más profundo sobre la naturaleza de la formación de pilotos. ¿Era posible que alguien, a través de estudio autodidacta y práctica intensiva en simuladores, pudiera adquirir las habilidades necesarias para pilotar aviones comerciales de manera segura? Durante su primer interrogatorio, Marcos sorprendió a los investigadores con su franqueza. Admitió todos los cargos sin reservas y proporcionó detalles minuciosos sobre cómo había perpetrado el fraude durante tantos años. Sin embargo, fue enfático en un punto. Nunca había puesto conscientemente en riesgo a sus pasajeros. Sabía que lo que hacía era ilegal y moralmente reprobable, declaró. Pero también sabía que era capaz de hacer ese trabajo. Me preparé más que cualquier piloto certificado porque no tenía derecho a cometer errores. Cada día que volaba era un examen para mí. Los investigadores quedaron particularmente impresionados por el nivel de detalle de su preparación. En su apartamento de Dubái encontraron cuadernos meticulosamente organizados con cada procedimiento de emergencia concebible. Anotaciones detalladas sobre peculiaridades de diferentes aeropuertos y un diario donde registraba cada vuelo con observaciones técnicas que iban mucho más allá de los requisitos estándar. Para los psicólogos forenses asignados al caso, Marcos representaba un fascinante estudio de contrastes. Por un lado, había demostrado una falta de ética al perpetrar uno de los fraudes más audaces en la historia de la aviación. Por otro, su dedicación casi obsesiva a dominar todos los aspectos del pilotaje sugería un compromiso genuino con la seguridad de sus pasajeros. No es un caso típico de personalidad antisocial, concluiría uno de los informes psicológicos. Su engaño no estaba motivado por el deseo de causar daño o por la emoción de romper reglas, sino por un deseo profundamente arraigado de realizar un trabajo para el que se sentía naturalmente dotado, pero al que no podía acceder por vías convencionales debido a limitaciones económicas. Esta evaluación, aunque no justificaba sus acciones, proporcionaba un contexto que resultaría relevante durante su juicio. La Fiscalía se enfrentaba a un dilema único. ¿Cómo procesar a alguien que, a pesar de su fraude, había demostrado ser excepcionalmente competente en un trabajo que nunca debió haber tenido? El juicio comenzó en octubre de 2018 en Madrid, ciudad donde había iniciado su carrera fraudulenta. El caso atrajo una atención mediática sin precedentes, con periodistas de todo el mundo siguiendo cada detalle del proceso. La sala del tribunal se llenaba cada día de profesionales de la aviación, fascinados por la historia del hombre que había burlado a todo un sistema. La estrategia de la defensa fue audaz. No negar los hechos, sino cuestionar si había existido un peligro real. Presentaron testimonios de colegas que habían volado con Marcos y que atestiguaban su profesionalismo y competencia.
También trajeron a expertos en educación aeronáutica que analizaron sus conocimientos técnicos y concluyeron que, en términos prácticos, su preparación autodidacta era comparable o incluso superior a la de muchos pilotos con formación tradicional. La Fiscalía, por su parte, mantuvo que la competencia demostrada era irrelevante frente a la gravedad del engaño. Argumentaron que el sistema de certificación existía precisamente para garantizar estándares uniformes y verificables, y que permitir excepciones basadas en habilidades autodidactas sentaría un precedente peligroso. Uno de los momentos más dramáticos del juicio ocurrió cuando la defensa presentó los registros de simulador de Marcos. Durante sus años como piloto, había acumulado más de 2.000 horas adicionales en simuladores por iniciativa propia, muy por encima de lo requerido por las aerolíneas. Estas sesiones, realizadas en su tiempo libre y a su propio costo, demostraban un compromiso con la excelencia que impresionó incluso a los más escépticos. Si todos nuestros pilotos certificados tuvieran esta dedicación, la aviación sería aún más segura, comentó un inspector de la Autoridad de Aviación Civil que testificó como perito. A medida que el juicio avanzaba, emergía una imagen más compleja de Marcos Hernández López. No era simplemente un estafador que había engañado al sistema por dinero o estatus, era alguien que, impedido de seguir su vocación por circunstancias económicas, había tomado un camino moralmente cuestionable para realizar un trabajo que amaba y para el cual tenía un talento innegable. Mientras el juicio continuaba captando la atención mundial, un aspecto particularmente fascinante del caso comenzó a emerger: el impacto psicológico que 15 años de engaño habían tenido sobre Marcos. Los psiquiatras que lo evaluaron descubrieron patrones de estrés crónico que habían dejado secuelas físicas mensurables, desde úlceras gástricas hasta una condición cardíaca incipiente que los médicos atribuyeron directamente a la tensión constante de vivir una mentira. Cada día de mi vida como piloto era como caminar por una cuerda floja, explicó Marcos durante una de las sesiones más emotivas del juicio. El miedo a ser descubierto era constante, pero paradójicamente, ese mismo miedo me convertía en un mejor piloto. No podía permitirme cometer errores que pudieran generar investigaciones adicionales. Esta confesión resonó profundamente entre los profesionales de la aviación presentes en la sala. Muchos reconocían en sus palabras una versión extrema de la presión que todos los pilotos sienten en algún momento de sus carreras: la responsabilidad de tener vidas humanas en sus manos. Un aspecto particularmente controvertido del caso fue la cuestión de si Marcos había puesto realmente en peligro a sus pasajeros. La Fiscalía argumentaba que, independientemente de su competencia demostrada, el simple hecho de volar sin las certificaciones adecuadas constituía un riesgo inaceptable. La defensa, por su parte, presentó un análisis estadístico que mostraba que la tasa de incidentes en los vuelos comandados por Marcos era significativamente inferior a la media del sector. Los números no mienten, argumentó el abogado defensor. Si evaluamos la seguridad basándonos en resultados objetivos, mi cliente ha demostrado ser uno de los pilotos más seguros en la historia reciente de la aviación comercial. Ningún pasajero sufrió jamás el más mínimo daño bajo su mando. Este argumento, aunque lógicamente sólido, planteaba un dilema ético profundo para el tribunal. ¿Debería el sistema judicial valorar los resultados por encima del cumplimiento de las normas establecidas? ¿Era la seguridad demostrada más importante que las certificaciones formales? A medida que estas cuestiones se debatían en la sala del tribunal, en los círculos profesionales de aviación se desarrollaba una conversación paralela sobre las implicaciones del caso para la industria.
Algunos argumentaban que el éxito de Marcos como piloto autodidacta sugería deficiencias en el sistema de formación tradicional, excesivamente costoso y posiblemente no tan efectivo como se presumía. Quizás deberíamos preguntarnos por qué alguien sin recursos económicos, pero con talento y dedicación extraordinarios, no puede acceder a nuestra profesión por vías legítimas, comentó un capitán veterano en un foro especializado que seguía el caso. El sistema actual favorece a quienes pueden permitirse pagar 100.000 euros o más en formación, no necesariamente a los más capacitados. Mientras estos debates se desarrollaban, el equipo de investigación seguía descubriendo detalles asombrosos sobre la meticulosidad con la que Marcos había construido su engaño. Además de los documentos falsificados y las identidades fabricadas, había creado una red de contactos ficticios que podían verificar su experiencia previa. Para cada aerolínea donde supuestamente había trabajado, Marcos había establecido números de teléfono y direcciones de correo electrónico que en realidad eran controlados por él mismo. Cuando un departamento de recursos humanos llamaba para verificar referencias, era el propio Marcos quien respondía, alterando sutilmente su voz y acento. Esta atención al detalle explicaba en parte cómo había logrado evadir detección durante tanto tiempo. Pero quizás el aspecto más sorprendente del caso era cómo Marcos había logrado adquirir conocimientos técnicos tan profundos sin una formación formal. Los expertos que examinaron sus cuadernos y notas quedaron impresionados por la precisión y profundidad de su comprensión de sistemas aeronáuticos complejos. Sus notas sobre los sistemas hidráulicos del A380 son más detalladas que nuestros propios manuales de formación, comentó un instructor de Emirates que testificó durante el juicio. Ha captado detalles y conexiones entre sistemas que muchos pilotos certificados pasan por alto. Esta capacidad autodidacta planteaba interrogantes fascinantes sobre la naturaleza del aprendizaje y la efectividad de los métodos educativos tradicionales. Era posible que, para ciertas personas con aptitudes específicas, el aprendizaje autodirigido fuera más efectivo que la formación estandarizada. El juicio también expuso fallos sistemáticos en los procesos de verificación de la industria de la aviación. ¿Cómo era posible que 3 aerolíneas diferentes, incluyendo algunas de las más prestigiosas del mundo, hubieran sido engañadas durante tanto tiempo? La respuesta revelaba una combinación de exceso de confianza institucional, presiones comerciales que favorecían procesos de contratación rápidos y sistemas de verificación que no estaban diseñados para detectar falsificaciones sofisticadas. En un giro inesperado, varios pilotos retirados y en activo comenzaron a presentarse como testigos voluntarios de la defensa. Uno tras otro, relataron cómo habían volado con Martín Heredia y lo habían considerado uno de los profesionales más competentes de la industria. Estos testimonios, aunque no alteraban los hechos básicos del caso, contribuían a crear una imagen más matizada del acusado. «No estoy aquí para justificar lo que hizo», declaró un capitán de Emirates con 30 años de experiencia. «Estoy aquí porque creo que el tribunal debe entender que, si bien sus métodos fueron completamente inaceptables, su dedicación a la seguridad era ejemplar. En los 3 años que volé con él, nunca vi a nadie más meticuloso en la preparación prevuelo o más calmado durante situaciones de emergencia simuladas». Para la Fiscalía, estos testimonios representaban un desafío significativo. Habían construido su caso alrededor de la premisa de que Marcos había puesto en peligro vidas humanas, pero cada nuevo testigo reforzaba la imagen de un piloto excepcionalmente competente, cuyo único crimen había sido eludir un sistema que consideraba injustamente restrictivo. La situación se complicó aún más
cuando un grupo de pasajeros que habían volado en aviones comandados por Marcos formó un comité de apoyo. Este inusual desarrollo generó titulares como «Los pasajeros defienden a su piloto impostor» y añadió una dimensión mediática adicional al ya sensacional caso. Si el objetivo de las licencias es garantizar nuestra seguridad como pasajeros, entonces este hombre cumplió ese propósito perfectamente durante 15 años, declaró la portavoz del grupo en una improvisada conferencia de prensa fuera del tribunal. ¿No deberíamos valorar los resultados por encima de los procedimientos? A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la opinión pública estaba profundamente dividida. Para algunos, Marcos era un héroe trágico, alguien que había desafiado un sistema elitista para seguir su vocación y lo había hecho con una excelencia indiscutible. Para otros, representaba una amenaza a la integridad de todo el sistema de seguridad aérea, un impostor que había socavado los fundamentos de confianza sobre los que se construye la aviación comercial. El veredicto, cuando finalmente llegó en febrero de 2019, reflejaba esta ambivalencia. Marcos fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con falsificación de documentos y suplantación de identidad. Sin embargo, el tribunal rechazó la acusación de puesta en peligro consciente de la seguridad aérea, reconociendo que no existían pruebas de que sus acciones hubieran creado un riesgo real para los pasajeros. La sentencia fue igualmente matizada. 4 años de prisión, una multa de 500.000 euros y la prohibición perpetua de trabajar en cualquier puesto relacionado con la aviación. Sin embargo, el tribunal recomendó que, tras cumplir su condena, se le permitiera colaborar en programas de formación de pilotos, como consultor técnico, aprovechando así sus conocimientos extraordinarios. Este tribunal reconoce la paradoja central de este caso, declaró el juez en su sentencia. El acusado ha violado gravemente la ley y ha socavado la confianza en sistemas críticos para la seguridad pública. Sin embargo, también ha demostrado una competencia excepcional y un compromiso con la seguridad que muchos profesionales certificados podrían emular. La justicia exige castigo por sus crímenes, pero también reconocimiento de sus capacidades únicas. La sentencia generó reacciones encontradas. Las autoridades reguladoras de aviación la consideraron demasiado indulgente, argumentando que enviaba un mensaje peligroso sobre las consecuencias de eludir el sistema de certificación. Los defensores de Marcos, por su parte, celebraron el reconocimiento implícito de sus habilidades y su contribución potencial a la formación de futuros pilotos. Para la industria de la aviación, el caso Hernández, como se conoció en los círculos profesionales, se convirtió en un catalizador para reformas profundas. Las aerolíneas de todo el mundo revisaron sus procesos de verificación, implementando tecnologías biométricas y bases de datos centralizadas para prevenir futuros fraudes. Algunas incluso comenzaron a explorar programas de becas y financiación alternativa para candidatos talentosos sin recursos económicos, reconociendo la validez parcial de la crítica implícita en las acciones de Marcos. Mientras cumplía su condena en una prisión de mediana seguridad en las afueras de Madrid, Marcos comenzó a escribir un detallado manual sobre sistemas aeronáuticos que, según los expertos que tuvieron acceso a los borradores, prometía convertirse en una referencia en el campo. También accedió a colaborar con las autoridades de aviación para identificar vulnerabilidades en los sistemas de verificación que él mismo había explotado. «No puedo deshacer lo que hice», escribió en una carta a la comunidad de pilotos que se publicó en una revista especializada. «Pero puedo contribuir a que el sistema sea mejor, más seguro y quizás también más justo». La historia de Marcos Hernández López sigue generando debate años después.
Para algunos, representa un fallo catastrófico en los sistemas de seguridad. Para otros, es un testimonio del poder del aprendizaje autodirigido y la pasión vocacional. Para la mayoría, sin embargo, es simplemente una historia fascinante que desafía categorizaciones simples. Un recordatorio de que incluso en los sistemas más regulados y técnicos, el factor humano sigue siendo impredecible, complejo y ocasionalmente asombroso. En un desarrollo reciente, varios estudios académicos han comenzado a analizar lo que ahora se conoce como el método Hernández, el sistema autodidacta que Marcos desarrolló para adquirir conocimientos técnicos complejos sin acceso a formación formal. Investigadores en psicología educativa y ciencias cognitivas están estudiando sus técnicas de aprendizaje, que combinaban simulación intensiva, visualización detallada y análisis sistemático de escenarios de error. Su método podría revolucionar cómo entendemos el aprendizaje técnico, comentó una investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid que está analizando sus cuadernos y notas. Demuestra que, con la aproximación correcta, el cerebro humano puede asimilar información técnica compleja de maneras que nuestros sistemas educativos tradicionales no aprovechan plenamente. Mientras tanto, los pasajeros que sin saberlo volaron con Marcos durante aquellos 15 años continúan con sus vidas. La mayoría aún ignorante de que sus destinos estuvieron en manos de un piloto sin licencia. Para ellos, fueron simplemente vuelos rutinarios, aterrizajes suaves, viajes sin incidentes. Quizás esa sea la ironía final de esta extraordinaria historia, que el mayor fraude en la historia de la aviación comercial pasó completamente desapercibido para aquellos a quienes supuestamente puso en riesgo. El caso de Marcos Hernández López trascendió rápidamente las fronteras del mundo de la aviación para convertirse en un fenómeno cultural más amplio. En 2020, mientras él cumplía su tercer año de condena, se estrenó un documental titulado El piloto imposible, que batió récords de audiencia en plataformas de streaming. El director, un reconocido cineasta español, logró acceso a entrevistas exclusivas con antiguos colegas, pasajeros y miembros de la familia de Marcos, ofreciendo una visión íntima de la persona detrás del engaño. Particularmente reveladora fue la entrevista con Elena Hernández, su hermana menor, quien describió la infancia de Marcos marcada por una pasión obsesiva por los aviones que comenzó cuando apenas tenía 5 años. Nuestro padre trabajaba en mantenimiento de aeronaves y a veces lo llevaba al aeropuerto, recordó Elena. Marcos volvía transformado de esas visitas con los ojos brillantes, llenos de emoción. Recuerdo que una vez, con solo 7 años, corrigió a mi padre sobre el funcionamiento de un tipo específico de turbina. Mi padre se quedó atónito porque Marcos tenía razón. Había memorizado el manual técnico que encontró en casa. Este talento precoz para la comprensión de sistemas complejos, combinado con circunstancias económicas que hicieron imposible una formación formal como piloto, comenzaba a explicar, aunque no justificar, el camino que Marcos había elegido. El documental también exploró un aspecto poco conocido del caso: los repetidos intentos de Marcos por obtener becas y financiación para formación oficial como piloto. Entre 1999 y 2002, había solicitado más de 20 programas de ayuda financiera, todos sin éxito. En uno de los casos, quedó en segunda posición para una beca completa ofrecida por una fundación aeronáutica, perdiendo la oportunidad por un estrecho margen. Es desgarrador pensar que toda esta situación podría haberse evitado si hubiera existido un sistema más accesible para personas con talento pero sin recursos, comentó uno de los examinadores de aquella beca en el documental. Marcos obtuvo la puntuación más alta en la evaluación técnica que he visto en mi carrera, pero nuestro comité valoró más la experiencia previa del otro candidato,
que había podido permitirse algunas horas de vuelo básicas. Esta revelación generó un debate renovado sobre la equidad en el acceso a profesiones técnicas de alta cualificación. Varias asociaciones profesionales de pilotos comenzaron a promover iniciativas para democratizar el acceso a la formación, argumentando que el talento y la aptitud deberían pesar más que la capacidad económica. Mientras tanto, en prisión, Marcos encontró una inesperada vía de redención. Con la aprobación de las autoridades penitenciarias, comenzó a colaborar con ingenieros de Airbus en el desarrollo de nuevos protocolos de seguridad para el A380. Sus insights, basados en miles de horas de vuelo real, resultaron invaluables para el equipo de diseño, especialmente en lo referente a escenarios de emergencia poco comunes. Su comprensión intuitiva de cómo los sistemas interactúan bajo estrés es excepcional, comentó un ingeniero de Airbus que trabajaba regularmente con él. Ha identificado vulnerabilidades potenciales que nuestros modelos de simulación convencionales no habían captado. Esta colaboración, inicialmente vista con escepticismo, pronto comenzó a rendir frutos tangibles. Varias de las recomendaciones de Marcos fueron implementadas en actualizaciones de software de los sistemas de vuelo, mejorando potencialmente la seguridad de miles de pasajeros en todo el mundo. La ironía de que un piloto fraudulento estuviera contribuyendo significativamente a la seguridad aérea no pasó desapercibida para los medios, que lo describieron como el redentor técnico. En el ámbito académico, el caso Hernández también estaba generando investigaciones innovadoras. Un equipo de neuropsicólogos de la Universidad de Barcelona obtuvo permiso para realizar un estudio detallado sobre los patrones cognitivos de Marcos. Los resultados preliminares sugirieron características neurológicas inusuales, particularmente en las áreas relacionadas con la memoria espacial y el procesamiento de información técnica. Su cerebro procesa información tridimensional y relaciones entre sistemas complejos de una manera que vemos rara vez, explicó la investigadora principal. Esta configuración neurológica, combinada con su dedicación obsesiva, explica en parte cómo pudo asimilar conocimientos tan técnicos sin formación formal. El estudio planteaba cuestiones fascinantes sobre la diversidad neurológica y su potencial impacto en campos técnicos. Existían otros individuos con capacidades similares que el sistema educativo tradicional no estaba identificando adecuadamente. ¿Podrían desarrollarse métodos de selección que detectaran este tipo de talento innato independientemente del trasfondo socioeconómico? En 2021, el caso dio un giro inesperado cuando 3 antiguos pasajeros de vuelos, comandados por Marcos, presentaron una demanda colectiva contra las aerolíneas implicadas. Su argumento era novedoso. No reclamaban daños por haber sido puestos en peligro, algo difícil de demostrar dado el historial de seguridad impecable de Marcos, sino compensación por fraude al consumidor. Pagamos por un servicio que incluía implícitamente la garantía de que el piloto estaba debidamente certificado, argumentó su abogado. Independientemente de la competencia real demostrada, se nos vendió algo diferente a lo que recibimos. Este planteamiento legal generó un intenso debate sobre la naturaleza de las certificaciones profesionales. ¿Eran simplemente garantías de competencia o representaban algo más fundamental sobre la confianza entre instituciones y consumidores? Debería importar que el servicio recibido fuera técnicamente excelente si se basaba en un engaño. El tribunal que eventualmente falló sobre esta demanda adoptó una posición matizada. Reconoció el principio del fraude al consumidor,
pero limitó significativamente la compensación, citando la ausencia de daño real y el hecho de que los servicios prestados habían sido, paradójicamente, de calidad superior a la media del sector. Este tribunal no puede ignorar la peculiar circunstancia de que los demandantes recibieron un servicio excepcionalmente seguro y eficiente, aunque basado en credenciales fraudulentas, declaró el juez en su sentencia. La justicia debe equilibrar el derecho a la transparencia con la realidad de que no existió perjuicio tangible. Para finales de 2021, el caso Hernández había inspirado cambios significativos en la industria de la aviación global. La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, había implementado un nuevo sistema de verificación biométrica para licencias de piloto, y varias aerolíneas importantes habían lanzado programas de becas completas para candidatos talentosos sin recursos económicos. Emirates, la aerolínea más afectada por la publicidad negativa del caso, fue particularmente activa en estas reformas. Estableció la Beca Hernández, un nombre controvertido que generó tanto elogios como críticas, para financiar completamente la formación de 10 pilotos cada año, seleccionados exclusivamente por aptitud y sin consideración de su capacidad económica. Hemos extraído lecciones valiosas de esta situación extraordinaria, declaró el CEO de la aerolínea. Si existe talento excepcional, debemos asegurarnos de que pueda acceder a nuestra profesión por vías legítimas. En enero de 2022, tras cumplir 3 años de su condena de 4, Marcos recibió libertad condicional anticipada por buen comportamiento y contribuciones significativas a la seguridad aérea durante su encarcelamiento. Las condiciones de su liberación incluían estrictas restricciones. No podía acercarse a ningún aeropuerto ni instalación de aviación. Debía reportarse semanalmente a un oficial de libertad condicional y tenía prohibido participar en cualquier actividad relacionada con el vuelo, incluso como pasajero. Su primera aparición pública tras la liberación fue en una conferencia sobre ética profesional en la Universidad Politécnica de Madrid, donde habló con estudiantes de ingeniería sobre las consecuencias de sus acciones. La sala estaba abarrotada, con cientos de estudiantes ansiosos por escuchar al hombre que había desafiado todo un sistema. «Mi historia no es un ejemplo a seguir», comenzó, con una voz tranquila pero firme. Es una advertencia sobre cómo la desesperación y la arrogancia pueden llevarnos a justificar lo injustificable. Tenía otras opciones, caminos más largos pero honorables, y elegí la facilidad aparente del engaño. Esa decisión, aunque me dio 15 años haciendo lo que amaba, me ha costado mi integridad y la confianza de todos aquellos que creyeron en mí. Sin embargo, a pesar de este mensaje de arrepentimiento, la reacción de los estudiantes fue mixta. Muchos lo veían como una figura trágicamente heroica, alguien que había expuesto las debilidades de un sistema que valoraba más las credenciales formales que la competencia real. Esta ambivalencia reflejaba la compleja recepción cultural que el caso seguía generando. En ciertos círculos, particularmente entre profesionales técnicos autodidactas, Marcos se había convertido en un símbolo de resistencia contra sistemas de acreditación percibidos como elitistas. Hashtags como «Somos todos Hernández» y «Pilotos sin papeles» circulaban en redes sociales, a menudo acompañados de historias personales sobre barreras institucionales al talento no convencional. La industria cinematográfica también se interesó rápidamente por la historia. A mediados de 2022, se anunció que un prestigioso director mexicano estaba desarrollando un largometraje basado en la vida de Marcos, con un conocido actor español como protagonista.
El proyecto, titulado provisionalmente 15 años en el aire, prometía explorar las complejidades morales del caso y las presiones psicológicas de mantener una identidad falsa durante tanto tiempo. Marcos, por su parte, mantenía un perfil relativamente bajo, rechazando ofertas lucrativas para memorias y entrevistas exclusivas. Las únicas excepciones fueron sus participaciones en conferencias educativas y sus contribuciones a proyectos de investigación sobre seguridad aérea, actividades que realizaba sin compensación económica como parte de lo que él describía como su deuda permanente con la sociedad. En uno de sus raros comentarios públicos, publicado en una revista especializada en aviación, reflexionó sobre lo que consideraba el verdadero legado de su caso. Si mi historia sirve para que un solo joven con pasión y talento encuentre un camino legítimo hacia los cielos, entonces algo positivo habrá surgido de mis errores. No busco justificación ni absolución. Solo espero que las lecciones aprendidas, tanto las técnicas como las éticas, contribuyan a una aviación más segura y más accesible para todos. Esta declaración capturaba la esencia de la paradoja Hernández, como algunos académicos habían comenzado a denominarla. Un caso donde acciones éticamente reprobables habían, involuntariamente, catalizado reformas positivas y debates necesarios sobre sistemas que pocos habían cuestionado previamente. Para finales de 2022, el impacto del caso se había extendido mucho más allá de la industria de la aviación. Facultades de medicina, ingeniería y derecho estaban revisando sus sistemas de admisión y certificación, preguntándose si estaban inadvertidamente excluyendo talentos extraordinarios por barreras económicas o adherencia excesiva a caminos formativos tradicionales. El caso Hernández nos obliga a cuestionar supuestos fundamentales sobre cómo evaluamos la competencia profesional, escribió un decano de medicina en un influyente artículo académico. ¿Estamos certificando realmente las habilidades que importan o simplemente validando la capacidad de navegar sistemas educativos específicos? A principios de 2023, el caso Hernández experimentó un nuevo giro cuando la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, publicó un informe exhaustivo analizando todos los vuelos realizados por Marcos durante sus 15 años como piloto fraudulento. El estudio, que había requerido 2 años de investigación meticulosa, llegaba a una conclusión sorprendente. Los vuelos comandados por Marcos presentaban un 17% menos de incidencias técnicas menores y un 23% menos de reportes de turbulencias severas que la media del sector durante el mismo periodo. El análisis estadístico sugiere que el sujeto demostraba una capacidad superior a la media para anticipar y evitar condiciones meteorológicas adversas, así como para identificar potenciales problemas técnicos antes de que se manifestaran, concluía el informe. Estos datos plantean interrogantes significativos sobre la correlación entre certificación formal y desempeño real en condiciones operativas. El informe, aunque cuidadoso en no extraer conclusiones éticas o normativas, proporcionaba por primera vez evidencia empírica de lo que muchos habían sospechado, que Marcos no solo había sido competente, sino excepcionalmente eficiente como piloto, a pesar de, o quizás paradójicamente debido a, su condición de impostor. Esta confirmación oficial generó una nueva ola de debate sobre los fundamentos de la capacitación profesional. ¿Era posible que el constante estado de alerta de Marcos, su necesidad de demostrar competencia más allá de toda duda, hubiera creado un nivel de concentración y dedicación difícil de mantener para pilotos que se sentían respaldados por sus credenciales oficiales? La psicóloga aeronáutica Dra.
Isabel Fuentes, quien había trabajado extensamente con pilotos comerciales, ofreció una perspectiva provocadora en un simposio internacional. El caso Hernández ilustra un fenómeno que observamos ocasionalmente en profesionales bajo presión extraordinaria: la hipercompensación por inseguridad. Cuando alguien siente que debe continuamente justificar su posición o teme ser descubierto como inadecuado, tiende a desarrollar niveles de preparación y vigilancia que superan significativamente los estándares normales. Es el mismo mecanismo que observamos en algunos profesionales provenientes de grupos subrepresentados, que sienten la necesidad de ser doblemente buenos para ser considerados competentes. Esta teoría resonó profundamente en diversos campos profesionales, generando investigaciones sobre cómo el sentimiento de síndrome del impostor, irónicamente literal en el caso de Marcos, podría en ocasiones conducir a un desempeño superior. Varios estudios psicológicos comenzaron a explorar esta dinámica en otros contextos: médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales que, por diversas razones, sentían la necesidad de demostrar constantemente su valía. Mientras estos debates académicos se desarrollaban, la vida de Marcos había tomado un rumbo inesperado. Tras completar su periodo de libertad condicional, había aceptado una oferta para trabajar como consultor para una compañía de desarrollo de simuladores de vuelo en Finlandia, país que le había otorgado un permiso de residencia especial a pesar de sus antecedentes penales. La empresa Virtualis Flight Systems había sido criticada inicialmente por contratar a un criminal, pero defendió su decisión argumentando que la experiencia única de Marcos en aprendizaje autodidacta resultaba invaluable para diseñar simuladores más efectivos para la formación de pilotos. Nuestra misión es desarrollar la próxima generación de sistemas de entrenamiento y necesitamos perspectivas que desafíen las convenciones establecidas, declaró el CEO de la compañía. Hernández aporta insights sobre procesos de aprendizaje que ningún experto convencional posee. En su nuevo rol, Marcos se dedicaba a identificar cómo los simuladores podían recrear más fielmente situaciones de emergencia reales y desarrollar interfaces más intuitivas que facilitaran el aprendizaje. Su enfoque, basado en su propia experiencia de autoformación, priorizaba la comprensión profunda de sistemas interrelacionados por encima de la memorización de procedimientos. Los simuladores tradicionales enseñan reacciones correctas a escenarios predefinidos, explicó en una presentación técnica en 2023. Pero en una emergencia real, rara vez te enfrentas exactamente al escenario que practicaste. Necesitamos entrenar la comprensión intuitiva de cómo los sistemas interactúan, para que los pilotos puedan responder creativamente a lo inesperado. Este enfoque estaba revolucionando silenciosamente el campo de la formación de pilotos. Varias escuelas de aviación comenzaron a implementar lo que informalmente llamaban el método Hernández, un sistema que combinaba simulación intensiva con análisis de sistemas y escenarios de fallo no convencionales. Los resultados preliminares eran prometedores. Los cadetes entrenados con este método mostraban mayor confianza y creatividad al enfrentarse a emergencias complejas no incluidas específicamente en su formación. Como señaló un instructor, no solo saben qué botón pulsar cuando algo va mal, entienden por qué ese botón funciona y qué hacer si no funciona. En octubre de 2023, la historia dio un nuevo giro cuando Emirates anunció que los primeros 10 beneficiarios de la beca Hernández habían completado con éxito su formación y estaban listos para incorporarse como copilotos. Entre ellos se encontraba Carlos Suárez, un joven mexicano de origen humilde cuya historia guardaba paralelismos inquietantes con la del propio Marcos.
De niño, construía aviones de papel cada vez más elaborados, obsesionado con hacerlos volar más lejos, relató Carlos en una entrevista. Pero nunca imaginé que podría convertirme en piloto real. Mi familia apenas podía pagar la escuela básica. Sin este programa, probablemente estaría reparando aires acondicionados como mi padre. La ceremonia de graduación de estos 10 pilotos generó considerable atención mediática. El contraste entre estos jóvenes, que habían encontrado un camino legítimo hacia su vocación, y la historia de Marcos, servía como potente recordatorio de cómo el caso había transformado las oportunidades disponibles para talentos no convencionales. En un gesto simbólico, cada graduado recibió, junto con su licencia oficial, una carta escrita personalmente por Marcos desde Finlandia. Aunque el contenido exacto de las cartas no se hizo público, Carlos Suárez reveló que la suya terminaba con una frase que lo había conmovido profundamente. «Vuela más alto de lo que yo jamás pude, pero hazlo siempre en la luz de la verdad». Mientras tanto, el impacto cultural del caso seguía expandiéndose. A finales de 2023, el largometraje 15 años en el aire se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, recibiendo elogios de la crítica por su complejo retrato de un hombre dividido entre su extraordinario talento y sus decisiones éticamente cuestionables. La película, que evitaba tanto la demonización simplista como la glorificación romántica, exploraba la psicología de vivir una mentira prolongada y las presiones extraordinarias que Marcos se había autoimpuesto. Una escena particularmente impactante mostraba al protagonista estudiando obsesivamente manuales técnicos a altas horas de la noche, mientras sus colegas pilotos certificados disfrutaban de su tiempo libre sin preocupaciones. El actor principal, en su discurso tras recibir el premio a Mejor Actor, reflexionó sobre la complejidad moral del personaje. Interpretar a Marcos ha sido un ejercicio de empatía con alguien que hizo algo indefendible pero comprensible. Un hombre que, paradójicamente, fue simultáneamente un fraude y uno de los mejores en su profesión. En el ámbito educativo, el caso continuaba catalizando reformas. Para 2024, varias escuelas de aviación habían implementado programas de certificación basada en competencias que permitían a candidatos demostrar sus habilidades a través de evaluaciones prácticas rigurosas, independientemente de su trayectoria formativa previa. Estos programas, aunque controversiales en sectores más tradicionalistas, estaban abriendo puertas a perfiles diversos, desde veteranos militares hasta técnicos de mantenimiento con años de experiencia práctica, pero sin educación formal avanzada. El talento no siempre sigue caminos convencionales, argumentaba un defensor de estos programas. El caso Hernández nos obligó a preguntarnos si estábamos excluyendo potenciales excelentes profesionales por adherencia rígida a trayectorias formativas específicas. En abril de 2024, coincidiendo con el 5º aniversario de la sentencia de Marcos, la prestigiosa revista Time publicó un extenso artículo titulado El legado Hernández, cómo un impostor transformó la aviación global. El artículo exploraba los múltiples cambios institucionales, educativos y tecnológicos que habían surgido como respuesta directa o indirecta al caso. Entre los desarrollos más significativos se encontraba un sistema de verificación de credenciales basado en blockchain implementado por la OACI, que hacía virtualmente imposible la falsificación de licencias. Irónicamente, Marcos había sido consultado durante el desarrollo de este sistema, ayudando a identificar vulnerabilidades potenciales basadas en su propia experiencia como falsificador.
El artículo también destacaba cómo la historia había inspirado un movimiento más amplio hacia la democratización del talento en profesiones técnicas avanzadas. Numerosas industrias estaban reexaminando sus barreras de entrada, cuestionando si requisitos formativos rígidos estaban inadvertidamente excluyendo talentos excepcionales de entornos socioeconómicos diversos. Si existe un aspecto redentor en esta extraordinaria historia de engaño, concluía el artículo, es que ha obligado a sistemas enteros a cuestionarse supuestos fundamentales sobre cómo identificamos, validamos y cultivamos el talento humano. Para Marcos, ahora en sus 40, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Su trabajo en Finlandia le proporcionaba la satisfacción de contribuir significativamente a la seguridad aérea, aunque nunca volvería a experimentar la emoción de pilotar un avión real. Había aceptado esta realidad como la consecuencia justa de sus acciones, encontrando una medida de paz en su rol como mentor para jóvenes diseñadores de simuladores. En una de sus raras entrevistas personales, concedida a un psicólogo especializado en ética profesional, Marcos reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera encontrado un camino legítimo hacia los cielos. ¿Habría sido un piloto tan meticuloso sin el miedo constante a ser descubierto? ¿Habría desarrollado la misma comprensión profunda de los sistemas si hubiera seguido un programa de formación estandarizado? No lo sé. Lo único que sé con certeza es que el precio que pagué por volar fue demasiado alto. No solo los años en prisión, sino vivir cada día dividido entre la persona que pretendía ser y quien realmente era. Esta reflexión capturaba la ironía central del caso. Un hombre que había demostrado un talento extraordinario para la aviación, pero cuyo legado más duradero sería precisamente haber expuesto las limitaciones del sistema que había intentado eludir. Hoy, en 2025, la historia de Marcos Hernández López continúa siendo estudiada en facultades de Derecho, escuelas de negocios y programas de ética profesional en todo el mundo. Su caso ha pasado a ser un estudio clásico sobre las complejidades de la certificación profesional, los dilemas éticos del talento no reconocido y las consecuencias psicológicas de vivir una identidad falsa. Para la industria de la aviación, el legado es igualmente profundo. Los sistemas de verificación son ahora prácticamente impenetrables, pero simultáneamente las oportunidades para talentos no convencionales se han expandido significativamente. Las becas Hernández continúan formando a nuevos pilotos cada año, muchos de ellos provenientes de entornos que anteriormente habrían hecho imposible acceder a esta profesión. Quizás el mayor tributo a este complejo legado sea el testimonio de aquellos pasajeros que, sin saberlo, volaron con Marcos durante sus 15 años como piloto impostor. Como comentó una pasajera frecuente de Emirates al descubrir que había volado varias veces bajo su mando, es una historia que desafía nuestras nociones simplistas de bien y mal. Hizo algo indiscutiblemente incorrecto, y sin embargo, cada vez que pienso que mis hijos y yo estuvimos en sus manos a 40. CS0 pies de altura, no puedo evitar sentir una extraña gratitud por su extraordinaria competencia, sea cual sea su origen. Esta ambivalencia moral, esta tensión entre admiración y condena, entre el reconocimiento del talento excepcional y el rechazo del engaño, es quizás el verdadero núcleo de esta historia extraordinaria. Nos obliga a cuestionarnos las categorías simples con las que habitualmente juzgamos el comportamiento humano y a reconocer que incluso en los sistemas más regulados y estructurados, la realidad humana es infinitamente más compleja que nuestras normas para evaluarla. La historia de Marcos Hernández López, el piloto sin licencia que comandó aviones comerciales durante 15 años sin un solo incidente,
permanece como un fascinante estudio de contrastes, un recordatorio de que el talento excepcional puede manifestarse por caminos inesperados, pero también de que ninguna habilidad, por extraordinaria que sea, justifica el engaño o la violación de la confianza pública. Su legado perdurará mucho después de que los detalles específicos de su caso hayan sido olvidados, en cada joven talento que encuentra un camino legítimo hacia su vocación gracias a las reformas que su historia inspiró, y en cada pasajero que aborda un avión con la confianza renovada de que los sistemas que garantizan su seguridad son ahora más robustos y, simultáneamente, más inclusivos. ¿Te ha fascinado esta historia sobre el piloto que voló durante 15 años sin licencia? No te pierdas más contenido como este. Suscríbete a nuestro canal para recibir las historias más impactantes y sorprendentes del mundo de la aviación. Cada semana compartimos casos reales que desafían lo que creemos saber sobre los cielos. Haz clic en suscribirse ahora y no te pierdas nuestra próxima historia asombrosa.